Entré a mi casa y encontré a mi hijo de 6 años limpiándole los zapatos a mi hermana. Limpia bien, niño inútil, no sirves para nada, así que cancelé los pagos de su casa y el banco se la quitó. Me llamo Marcelo, tengo 38 años, y mi vida, hasta hace poco, giraba en torno a dos cosas, mi trabajo como ingeniero civil y mi hijo, Sammy, un pequeño de 6 años que adopté hace 3 años y que se convirtió en la luz de mis días. Sammy no es mi hijo biológico, pero eso nunca importó. Desde el momento en que lo vi en aquel orfanato, con sus ojitos curiosos y una sonrisa tímida, supe que sería mi familia. Lo adopté con todo el amor del mundo, y desde entonces, cada decisión que tomo es pensando en él, en darle un hogar lleno de cariño y seguridad. Pero no todos en mi familia veían a Sammy como yo lo veía, y esa fue la chispa que desató todo. Mi hermana Liliana siempre fue una persona complicada. Era mayor que yo por 2 años, pero siempre sentí que yo era el mayor, el que tenía que resolver sus problemas. Desde que éramos jóvenes, Liliana tenía una habilidad especial para meterse en líos, gastos impulsivos, relaciones fallidas, trabajos que nunca duraban. Cuando perdió su empleo como recepcionista en una clínica dental, vino a mí llorando. Me dijo que no podía pagar la hipoteca de su casa, una pequeña pero bonita vivienda que había comprado con un préstamo bancario. Liliana tenía 2 hijos, mis sobrinos, Sofía y Diego, de 8 y 10 años, y me suplicó que la ayudara porque no quería que sus hijos se quedaran sin un techo. Marcelo, eres mi hermano, no me dejes en la calle, me dijo con lágrimas en los ojos. Y yo, como siempre, cedí. No fue fácil. Yo era ingeniero, sí, y ganaba un sueldo decente, pero mantener a mi hijo, pagar mi propia casa y cubrir los gastos de Liliana fue una carga pesada. Durante años, estuve pagando la hipoteca de su casa, además de ayudarla con algunos gastos básicos, comida, servicios, ropa para los niños. Nunca pedí nada a cambio, solo que fuera una buena madre para Sofía y Diego, y que intentara salir adelante. Pero Liliana nunca buscó un trabajo estable. Siempre tenía una excusa: el mercado está difícil, no me contratan porque soy madre soltera, no tengo tiempo. Y yo, como el hermano menor que siempre quería mantener la paz, seguía ayudándola, mes tras mes, sin quejarme. Todo cambió un día que nunca olvidaré. Era un viernes por la tarde, y había decidido que Sammy pasara el día en casa con sus primos, Sofía y Diego. Quería que se llevaran bien, que crecieran como una familia unida. Liliana y sus hijos llegaron a mi casa por la mañana. Les dejé comida, juguetes, y les dije que se divirtieran mientras yo iba al trabajo. Sammy estaba emocionado, sus ojitos brillaban mientras me despedía de él en la puerta. «Pórtate bien, pequeño», le dije, revolviéndole el pelo. Él asintió con una sonrisa enorme. Confié en que Liliana cuidaría de él como si fuera uno de sus propios hijos. Qué equivocado estaba. Trabajé todo el día en una obra al otro lado de la ciudad. Fue un día largo, con reuniones interminables y problemas con los proveedores. Cuando por fin llegué a casa, cerca de las 8 de la noche, estaba agotado, pero ansioso por ver a Sammy. Quería escuchar cómo había sido su día, si se había divertido con sus primos. Abrí la puerta de mi casa con una sonrisa, esperando encontrar risas, tal vez a los niños jugando en la sala. Pero lo que vi me dejó helado. En la sala, mi pequeño Sammy estaba arrodillado en el suelo, con un trapo en la mano, limpiándole los zapatos a Liliana, mientras ella estaba sentada con una limonada, sus manitas temblaban mientras frotaba el cuero, y su carita estaba roja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Liliana tenía una expresión de desprecio que nunca le había visto. «Limpia bien, niño inútil», le gritó. «¿No ves que todavía están sucios? No sirves para nada». Mi sangre se congeló. Por un segundo, no pude moverme, no podía creer lo que estaba viendo. Mi hijo, mi pequeño Sammy, estaba siendo tratado como un sirviente, humillado por mi propia hermana. Y mientras tanto, en la sala, escuché las risas de Sofía y Diego. Me asomé y los vi jugando con un montón de juguetes, muñecos, carros, una tablet que Liliana les había dado para que se entretuvieran. Ellos estaban felices, despreocupados, mientras mi hijo estaba en el suelo, llorando, limpiando los zapatos de su tía. «¿Qué estás haciendo con mi hijo?», grité, entrando a la sala como un toro. Liliana dio un paso atrás, sorprendida, pero no perdió su actitud desafiante. Sammy levantó la mirada, sus ojitos llenos de lágrimas, y corrió hacia mí.
Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. Papá, murmuró, escondiendo su rostro en mi pecho. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Por qué lo tienes de sirviente limpiando tus sucios zapatos?, le espeté a Liliana, tratando de controlar mi furia para no asustar más a Sammy. Él debería estar jugando, divirtiéndose con sus primos. ¿Qué te pasa? Liliana se cruzó de brazos, como si no hubiera hecho nada malo. Solo le estoy enseñando a ser útil, Marcelo. Es pequeño, pero tiene que aprender a hacer cosas. No es para tanto. Útil, repetí, incrédulo. Le estabas gritando, lo hiciste llorar, lo llamaste inútil, y mientras tanto, tus hijos están jugando en la sala como si nada. ¿Qué clase de persona eres? Entonces, Liliana cometió el peor error de su vida. En lugar de disculparse, de mostrar un mínimo de arrepentimiento, soltó la verdad que llevaba guardada en su corazón. Mira, Marcelo, no es lo mismo. Mis hijos son mi sangre, son de la familia. Él hizo una pausa y miró a Sammy con desprecio. Él es adoptado. No es como nosotros. Por eso lo puse a limpiar los zapatos, para que haga algo útil. El mundo se me vino abajo. Sentí una rabia tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo se atrevía a decir algo así de mi hijo? ¿Cómo podía tratarlo como si fuera menos solo porque no compartía su sangre? Sammy no entendía del todo lo que estaba pasando, pero seguía llorando, aferrado a mí. Y yo, en ese momento, tomé una decisión. Fuera de mi casa, dije, con una calma que ni yo mismo reconocía. Toma a tus hijos y vete. Ahora. Liliana se rió, como si pensara que estaba exagerando. Ay, Marcelo, no hagas un drama. No es para tanto. Solo estaba enseñándole algo. Fuera, grité, perdiendo la paciencia. No quiero volver a verte aquí. Y no te atrevas a acercarte a mi hijo nunca más. Ella, todavía con esa actitud arrogante, recogió a Sofía y Diego, que miraban la escena confundidos, y se fue, no sin antes lanzarme una mirada de desprecio. Cerré la puerta tras ellos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me arrodillé frente a Sammy, que todavía temblaba, y lo abracé con fuerza. Lo siento, pequeño. Nadie va a volver a tratarte así. Te lo prometo. Esa noche, mientras acostaba a Sammy, no podía dejar de pensar en las palabras de Liliana. No es como nosotros. ¿Cómo podía ser tan cruel? Sammy era mi hijo, mi familia, y no había nada en el mundo que me importara más que él. Pero también pensé en todo lo que había hecho por Liliana durante años, los pagos de su hipoteca, los gastos que cubrí, el esfuerzo que puse para ayudarla. Y ella, en cambio, había humillado a mi hijo, lo había tratado como si no valiera nada. Algo dentro de mí se rompió. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé al banco y cancelé los pagos automáticos que hacía a la hipoteca de Liliana. No iba a seguir sosteniendo a alguien que no respetaba a mi hijo. Si ella quería tratar a Sammy como menos, que se las arreglara sola. Durante las siguientes semanas, no contesté sus llamadas ni sus mensajes. Sabía que el banco no tardaría en contactarla, y no me equivoqué. Los días después de mi enfrentamiento con Liliana fueron una mezcla extraña de alivio y tensión. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto al proteger a Sammy y poner un límite con mi hermana. Por otro, no podía evitar un nudo en el estómago, una sensación de que esto no había terminado. Sabía que Liliana no se rendiría tan fácil, no después de depender de mí durante tanto tiempo. Pero cada vez que miraba a Sammy, con sus ojitos todavía marcados por el dolor de aquel día, mi resolución se fortalecía. Nadie, ni siquiera mi propia hermana, iba a volver a humillarlo. Sammy, mi pequeño ángel, no era el mismo desde ese incidente. Siempre había sido un niño alegre, lleno de energía, corriendo por la casa con sus juguetes o contándome historias inventadas sobre dragones y superhéroes. Pero ahora estaba más callado, más reservado. A veces lo encontraba sentado en su cuarto, mirando por la ventana, como si estuviera pensando en algo que no sabía cómo expresar. Intenté hablar con él, preguntarle cómo se sentía, pero él solo se encogía de hombros y decía, «Estoy bien, papá». Pero no lo estaba. Lo veía en la forma en que evitaba hablar de sus primos o de su tía, en cómo se ponía nervioso si alguien alzaba la voz.
Lo que Liliana le hizo no fue solo un momento de crueldad, le había robado un pedazo de su confianza, y eso me rompía el corazón. Intenté llenar esos días con cosas que lo hicieran feliz. Lo llevé al parque, le compré un set nuevo de bloques para construir castillos, y pasábamos las noches viendo películas de animación, acurrucados en el sofá con una manta. Poco a poco, vi pequeños destellos de su sonrisa regresar, pero sabía que tomaría tiempo sanar esa herida. Y mientras tanto, yo cargaba con mi propia rabia. Cada vez que recordaba las palabras de Liliana, no es como nosotros. Es adoptado, sentía una furia que apenas podía controlar. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con un niño de 6 años? ¿Cómo podía mi propia hermana, a quien había ayudado durante años, tratar a mi hijo como si fuera menos? Pasaron unos meses desde que cancelé los pagos de la hipoteca de Liliana. No contestaba sus mensajes ni sus llamadas, pero ella no se daba por vencida. Al principio, sus mensajes eran arrogantes, como si pensara que podía convencerme de seguir pagando. Marcelo, no seas ridículo. ¿Esto es una tontería? ¿Vas a dejar que mis hijos se queden sin casa por un malentendido? Luego, cuando el banco empezó a apretar, su tono cambió. Por favor, Marcelo, no sé qué hacer. El banco me está presionando, no tengo cómo pagar la hipoteca. Pero yo no cedí. Había tomado una decisión, y no iba a dar marcha atrás. No después de lo que le hizo a Sami. Un día, mientras estaba en la oficina revisando planos para un nuevo proyecto, recibí una llamada de mis padres. Mi madre, con su voz temblorosa, fue directa al grano. Marcelo, ¿qué hiciste? Liliana está desesperada. El banco le mandó una notificación de desalojo, van a quitarle la casa, ¿cómo pudiste dejar de ayudarla? Suspiré, apretando el teléfono con fuerza. Mamá, no es mi responsabilidad mantener a Liliana. Ella cruzó un límite. No voy a seguir pagando por alguien que no respeta a mi hijo. Tu hijo, dijo mi padre, que estaba escuchando en el altavoz. Marcelo, no seas tan duro. Liliana cometió un error, pero es tu hermana. Es de tu sangre. No puedes dejarla en la calle. Esas palabras, es de tu sangre, me golpearon como un puñetazo. Era la misma mentalidad que Liliana había usado para justificar su trato hacia Sami. ¿Acaso ellos también pensaban que Sami valía menos porque era adoptado? Me tragué la rabia y respondí con calma. Sami es mi hijo, papá. Es mi familia. Y Liliana lo humilló, lo puso a limpiar sus zapatos mientras sus hijos jugaban. ¿Eso te parece un simple error? No voy a seguir sosteniendo a alguien que trata a mi hijo como basura. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi madre intentó mediar. Marcelo, por favor, hablemos de esto. Podemos arreglarlo. Liliana está arrepentida, de verdad. No, mamá, corté. No hay nada que arreglar. Ella tuvo su oportunidad, y la desperdició. Que pague las consecuencias. Colgué, con el corazón acelerado. Sabía que mis padres no lo entenderían, no del todo. Siempre habían tenido una debilidad por Liliana, la excusaban en todo. Cuando éramos niños, si ella rompía algo, era un descuido. Si yo hacía algo mal, era irresponsabilidad. Y ahora, aunque no lo dijeran abiertamente, sentía que veían a Sami como menos importante porque no era de la familia en el sentido biológico. Eso me dolía, pero también me daba más fuerza para mantenerme firme. Unos días después, Liliana apareció en mi casa sin previo aviso. Era un sábado por la mañana, y Sami estaba en la sala construyendo una torre con sus bloques. Cuando sonó el timbre, me asomé por la ventana y la vi parada en la entrada, con una maleta vieja a su lado y una expresión de derrota que nunca le había visto. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Por un momento, sentí una punzada de lástima, pero luego recordé a Sami arrodillado, limpiando sus zapatos, y la rabia volvió. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. ¿Qué quieres, Liliana?, pregunté, cruzándome de brazos. Ella tragó saliva, mirando al suelo. Marcelo, por favor. El banco me quitó la casa. Nos desalojaron ayer. No tenemos dónde ir. Sofía y Diego están con mamá ahora, pero no puedo quedarme ahí para siempre. Por favor, déjame quedarme aquí, solo por unos días, hasta que encuentre una solución.
Miré a Sammy, que había dejado de jugar y nos observaba desde la sala. Sus ojitos estaban llenos de miedo, como si temiera que Liliana volviera a gritarle. Eso fue suficiente para endurecer mi corazón. ¿Quieres quedarte aquí?, dije, con un tono frío. Bien. Pero hay una condición. Liliana levantó la mirada, con un destello de esperanza. Lo que sea, Marcelo. Haré lo que me pidas. Quiero que limpies mis zapatos, dije, señalando mis botas de trabajo, ahora mismo. Arrodíllate y límpialos. Su rostro se descompuso. ¿Qué? Marcelo, ¿cómo puedes pedirme eso? Eso es humillante. ¿Humillante?, repetí, alzando la voz. ¿Y qué crees que fue lo que le hiciste a Sammy? ¿Crees que no fue humillante para un niño de 6 años estar arrodillado limpiando tus malditos zapatos mientras tus hijos jugaban? Si quieres quedarte aquí, vas a sentir lo que él sintió. Liliana se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. Por un momento, pensé que se negaría, que se iría furiosa. Pero entonces, para mi sorpresa, se arrodilló lentamente, tomó el trapo que le ofrecí y empezó a limpiar mis botas. Sammy, desde la sala, la miraba con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no supe descifrar. Luego, soltó una risita, como si encontrara gracioso ver a su tía en esa posición. Pero yo no sentía satisfacción, no todavía. Solo sentía rabia. Cuando terminó, Liliana se puso de pie, con las mejillas rojas de vergüenza. «¿Ahora sí puedo quedarme?», preguntó, con voz temblorosa. «No», dije, sin dudar. «No tienes derecho a estar bajo el mismo techo que Sammy después de lo que le hiciste. No quiero que mi hijo tenga que verte todos los días y recordar cómo lo humillaste». «Marcelo, por favor», suplicó, empezando a llorar. «No tengo a dónde ir. ¿Mis hijos? No sé qué hacer». «Eso no es mi problema», respondí. «Deberías haber pensado en eso antes de tratar a mi hijo como un sirviente. Vete, Liliana. Y no vuelvas». Ella intentó protestar, pero no la dejé. Cerré la puerta en su cara, y cuando empezó a golpear y gritar, llamé a la policía. No quería llegar a ese punto, pero no iba a permitir que se quedara ni un segundo más. Cuando los oficiales llegaron, Liliana seguía llorando y gritando que no era justo, que yo era un monstruo por dejarla en la calle. Pero los policías la escoltaron fuera de mi propiedad, y por fin, la casa quedó en silencio. Esa noche, mientras acostaba a Sammy, noté que estaba más tranquilo. Me miró con esos ojitos grandes y me preguntó, «Papá, ¿por qué tía Liliana es tan mala conmigo?». No supe qué responder al principio. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que alguien lo rechaza solo por no ser de su sangre? Lo abracé y le dije, «No es que sea mala, pequeño. A veces las personas hacen cosas feas porque no entienden lo valioso que eres. Pero tú eres mi hijo, y eres perfecto. Nadie va a hacerte daño mientras yo esté aquí». Sammy asintió, pero no dijo nada más. Se durmió en mis brazos, y yo me quedé despierto, pensando en todo lo que había pasado. Me sentía libre, pero también cargaba con un peso. Sabía que mi familia, especialmente mis padres, no me perdonarían fácilmente por lo que había hecho. Pero no me importaba. Mi prioridad era Sammy, y nadie, ni mi hermana, ni mis padres, ni el mundo entero, iba a hacerme dudar de eso. Días después, algo inesperado pasó. Sammy, mientras jugábamos en el parque, me tomó de la mano y me dijo, «Papá, yo perdono a tía Liliana. No quiero que esté triste». Me quedé sin palabras. ¿Cómo era posible que un niño de 6 años, después de todo lo que había pasado, tuviera un corazón tan grande? Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Sammy era un ángel, un alma pura que no merecía el dolor que Liliana le había causado. Pero yo no podía perdonarla. No todavía. Tal vez nunca. Sammy me enseñó algo que nunca olvidaré: el perdón no siempre es para los demás, sino para uno mismo. Él perdonó a Liliana, no porque ella lo mereciera, sino porque no quería cargar con ese dolor. Yo no llegué a ese punto, y está bien. Mi amor por Sammy me liberó de la culpa que mi familia intentó ponerme encima. Cancelar los pagos de la casa de Liliana no fue solo justicia, fue mi manera de decir, mi hijo vale más que cualquier lazo de sangre. Hoy, mientras veo a Sammy correr por el patio,
riendo, siento que somos libres. Libres de la toxicidad de Liliana, libres de las expectativas de mi familia, libres para ser felices. Y aunque el camino fue duro, no cambiaría nada. Sammy es mi mundo, y yo soy su protector. Eso es todo lo que importa. Suscríbete para más historias diarias.